un tema que tiene que ver con lo que ha pasado en la semana. Este tema es el que se le dio finalmente la confianza con más cantidad de votos de la que se hubiera imaginado inicialmente, tanto el Congreso como el gobierno. Se pensó que iba a ser raspando y calculado de parte probablemente de la principal minoría del Congreso, que es el Fujimorismo y el APRA. Pero 15 votos más. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se acabó la tensión? ¿Ya no hay confrontación? ¿Va a haber vasos comunicantes? Yo creo que estamos muy lejos de pensar en una situación de esta naturaleza. Esto es como una especie de sub y baja. Sube la tensión, se piensa que se va a disolver el Congreso, baja la tensión, calcula cada uno para quedarse más o menos en sus puestos. Precisamente esta radiografía nos la comparte Roberto Ramírez. ¿Cómo se mueren las democracias? ¿Cómo se mueren las democracias? Esta democracia se está muriendo poco a poco. Muchos peruanos, señor presidente, se preguntan por qué hemos llegado hasta este punto. Me retiro, presidente. Muchas gracias. Congresista Andrade, González, Mantilla, Melgarejo, Vilcatoma, Olaechea, León, Ceballos, Lazo, Elga. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. 77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. El Congreso le dio la confianza al gobierno, y aunque pareciera el final de esta historia, en realidad esto solo es el comienzo. ¿Qué pasará si no aprueban las reformas planteadas por el Ejecutivo? Pueden presentar una nueva cuestión de confianza. Sí, pero se la dan, pues. Se la dan. Lo que no pero puede seguir metiendo, claro. Si la das, la respetas. La confianza se respeta. Ahora que ya le dieron el voto de confianza al gabinete, ¿qué pasará con estas iniciativas? ¿Qué plazo tiene el Congreso para aprobar la esencia de estos proyectos de reforma política? Depende del Congreso, de la autonomía de este Congreso, cuándo lo hace y cuándo lo termina. ¿Qué pasará si no se cumplen los plazos y la esencia de estos proyectos? No debe pasar nada. Bueno, políticamente va a ser un desastre, pero constitucionalmente nada. Por ese tipo de situaciones no deberían ocurrir. Creo que desnaturaliza la esencia de la cuestión de confianza que se plantea en supuestos de ese tipo, ¿no? O sea, no podemos estar pensando que le dan la cuestión de confianza pero no se acata, ¿no? ¿Será la cuestión de confianza un saludo a la bandera? Fueron 77 los congresistas que votaron a favor y 44 los que votaron en contra de otorgar la confianza. Con este resultado, por el momento se evita la disolución del Congreso. Se asume la buena voluntad del Legislativo para la aprobación de la reforma política. Para Martín Vizcarra, el rumbo está trazado. Sin embargo, el fantasma de la disolución del Congreso, como un espejismo o como una posibilidad, aún ronda en el alma del poder ejecutivo. Dejemos de una vez este espejismo, este juego de sombras. Difícil momento. ¿Alguien quiere hablar? Ya. Ok. Buenos días. Con frío, pero mucha fe. Cada uno afile la lanza, prepara el escudo, dé el pasto a los corceles, apercibiéndose para la lucha. Esta arenga de la mitología griega la pudo haber dicho Vizcarra, pero no hubo un discurso épico antes de que sus ministros vayan al Congreso. Solo hubo aplausos entre ellos mismos. No había marcha atrás, tenían que avanzar en bloque rumbo a la sede del Legislativo. No surcaron los mares, pero cruzaron la avenida Abancay.
Hay quienes nos han acusado de querer imponer la reforma política, señor presidente. Estamos aquí porque la política de nuestro país sencillamente no puede seguir como está. El presidente del Consejo de Ministros había planteado al Parlamento la cuestión de confianza para estas iniciativas legales, con el objetivo principal de luchar contra la corrupción en la política. Esta cuestión de confianza no es una amenaza del Ejecutivo contra el Legislativo. No era una amenaza, pero igual, si no le daban la confianza, el gobierno tenía toda la facultad, si así lo decidía, de cerrar el Congreso y dejar sin trabajo a nuestros esforzados padrastros de la patria. Son ustedes, señoras y señores congresistas, a través de la presidencia, a través de sus votos, quienes tienen la palabra. Muchas gracias. Como Ejecutivo hemos ofrecido nuestra palabra y ahora esperemos la respuesta del Congreso. Y el Congreso entonces respondió. Pero no hay imposiciones. Y este pedido viene con la amenaza tácita de la disolución de este poder del Estado. Pero los parlamentarios de las diferentes bancadas sabían que si no aprobaban la confianza, lo que vendría sería el cierre del Congreso. Algo tenían que hacer. 19 cabezas pensaban mejor que una, y había que pensar que la calle, como dicen, está dura. Señores congresistas, a pedido de la mayoría de los portavoces de las distintas bancadas, me han solicitado que quieren reunirse con sus bancadas para ordenar sus ideas. Ordenando sus ideas, esta afanosa y solitaria parlamentaria, saliva en mano, siguió sentada en un recinto sin gritos, ni insultos, ni ruido político. Todos se habían ido, pero volverían al mediodía. Si cerramos el Congreso, ¿saben ustedes cuánto impacto va a haber? Vamos a llenarnos de improvisados. Que las modificaciones que están planteando no son modificaciones de patria o muerte en el Perú, como lo reitero. Patria o muerte, defenderemos los derechos de nuestro pueblo para que finalmente esta tortilla se vuelva y que los pobres puedan comer pan. Hasta victoria siempre. Quebrar el orden democrático, cerrar el Congreso para actuar como Maduro o como Chávez, sin Congreso, donde los tiene arrinconados, ¿qué se le llama? Dictadura. Por lo que me declaro en huelga democrática. El plazo, en cierta forma, lo retiró. ¿Qué sentido tiene dar la confianza si después vamos a hacer lo que da la gana a nosotros, pero los ciudadanos de a pie, qué es lo que quieren en las calles? Que les duela o no, es el Congreso representativo del pueblo de peruano. Velázquez, que es que... Porque vaya que tenemos vendedores de cebo de culebra en este hemiciclo, presidente. Muchas gracias. Bueno, hablando de cebo de culebra, la verdad es que vamos casi 2 días discutiendo si la reforma política va a ser un elemento central en el próximo mes en el Congreso y si no, si se va a disolver. ¿Confías en mí o no confías en mí? Un parlamento desprestigiado. Un parlamento que la población no nos quiere acá. Todos los congresistas estaban atentos al tablero de votación. Olaechea ponía el dedo, no precisamente en la llaga, hasta que terminó el dramático conteo. 77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones.
abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de... El aprista Mauricio Mulder, que estuvo muy risueño durante la sesión plenaria, a la hora de la votación, se ausentó. Y Cecilia Chacón le dio la confianza. Le dio la confianza al gobierno. Finalmente terminó partida la bancada de Fuerza Popular, pues Luz Filomena Salgado también le dio la confianza al gobierno y Mamani también. En total fueron 34 los congresistas fujimoristas que dieron la confianza y 16 los que votaron en contra. Hubo 2 abstenciones. Una de esas abstenciones fue la del huelguista democrático Julio Rosas. Carlos Brus, poniendo la cuota de blancura legislativa en este variopinto hemiciclo, votó a favor de la confianza. Salvador Heresi, rencoroso porque lo sacaron de su partido, votó en contra. Sheput, que está por otro lado, por el sí. Violeta, que es leal a Kuczynski, por el sí. Arauz, que anda a la expectativa, por el sí. Casi el único defensor que tiene Vizcarra en el Congreso es Gino Costa. Esto va a seguir porque todavía estamos para discutir los proyectos de ley. Y si aprobamos alguno que a ellos no les gusta, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasará si se aprueban los proyectos, si no se aprueban estos proyectos en esta legislatura o en la ampliación de la legislatura? Bueno, en primer lugar hay que confiar en la buena fe del Congreso, ¿no? Porque si la cuestión de confianza ha sido otorgada por 77 votos, vale decir por una mayoría importante del Congreso, la esencia de la cuestión de confianza implica que le den el respaldo político a las propuestas. Eso sería respetar la palabra, honrar la palabra del Congreso, en la medida que al dar la confianza dieron su palabra. Lo que han dicho ahora es que hay un deber de lealtad, un deber de colaboración. Eso también es una cosa que se le han inventado. El gobierno puede seguir acudiendo a la cuestión de confianza las veces que quiera. El Congreso puede aprobarla igual número de veces y seguir meciéndolo. Para Samuel Abad, si el Congreso no honra su palabra y no aprueba en su esencia estos proyectos, se interpretaría como que la cuestión de confianza no fue otorgada. Y el Ejecutivo entonces podría plantear el cierre del Congreso. Si mañana más tarde el Congreso no aprueba las propuestas, sencillamente las tramita como cualquier otro proyecto de ley, eso significaría que en realidad la confianza no existió. Entenderá que en realidad la constitución de confianza no fue otorgada. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad que siempre existe es someter el tema a una nueva cuestión de confianza. ¿Y si le vuelven a dar la confianza, doctor? ¿Plantean nuevamente la cuestión de confianza y se la vuelven a dar? Bueno, ahí de verdad estaríamos viendo que sencillamente estamos ante una negativa. O sea, de verdad, ese tipo, o sea, no sé cómo calificarlo, pero ese tipo de situaciones no deberían ocurrir. Pero conociendo este Congreso, doctor, es probable que esto ocurra, ¿no? Esperemos que no ocurra, es que no debemos pensar con mala fe. ¿Pero eso está en la Constitución, doctor, o está en alguna norma? Hay muchas cosas que no están en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no es un diccionario. No hay forma legal, eso es alguien le ha vendido a Vizcarra esa idea, ¿no? De que te la dan, pero si no te sientes satisfecho, conviertes ese sí en no. Por lo pronto, la Comisión de Constitución ha iniciado los debates de los proyectos del Ejecutivo. El ministro de Justicia se ha referido al cierre del Congreso y ha dicho que si el presidente tiene que tomar una decisión, la tomará. Esa institución respetable, pero integrada por Becerril, acusado de haber pedido a una empresaria la remodelación de su casa a cambio de la licitación de una obra. Y lo que buscan es finalmente dinamitar a este Congreso. Este Congreso, integrado también por Mamani, Ponce, Velázquez Quesquén, Mulder y sus trabajadores fantasmas, una institución presidida por Salaverry, acusado de haber presentado informes falsos sobre sus actividades realizadas durante la semana de representación. Por su parte, el Ejecutivo es otra institución respetable, representada por un presidente que tampoco está exento de serias denuncias. Es nuestra política y la desconfianza es la cuestión. La situación es preocupante. No sabemos cuál es el chiste.